Hoy vamos a ver en este vídeo los complementos del lugar quo y ubi. La localización de un objeto pertenece necesariamente a una de estas categorías. Primero, lugar a donde se va, que responde a la pregunta quo. Quo, que significa ¿a dónde? Segundo, al lugar en donde se encuentra algo, que responde a la pregunta de ubi. Ubi, que significa ¿en dónde? Lugar de donde se viene, que responde a la pregunta unde. Unde, que significa ¿de dónde? Y por último, al lugar por donde se pasa, que responde a la pregunta qua. Qua, que significa por dónde. ¿Vale? Así que vemos que estas categorías, lugar a donde se va, lugar en donde se encuentra algo, lugar de donde se viene y lugar por donde se pasa, es la localización de un objeto. Así que vamos a ver primero el complemento circunstancial del lugar a dónde, que responde a la pregunta en latín que es quo. Bien, el sustantivo que responde a la pregunta quo se pone en acusativo con o sin preposición. ¿De acuerdo? Es decir, llevan preposición, llevan las preposiciones in o ad, los nombres comunes y los nombres propios de lugar mayor. ¿A qué se le llama lugar mayor? Se le llama lugar mayor, por ejemplo, a una provincia, a una región, a un estado, a una isla grande. ¿De acuerdo? Así que tenemos que llevan preposición in o ad, es decir, acompañando a un acusativo, los nombres comunes y los nombres propios del lugar mayor, que serían provincia, región, estado o isla grande. Y luego, no llevan preposición los nombres propios de lugar menor. ¿A qué se le llama lugar menor? Se le llama lugar menor a un pueblo, una ciudad o una isla pequeña. Bien. Y los nombres comunes. ¿Cuáles? Porque aquí también tenemos nombres comunes. No, los nombres comunes, unos en concreto, que son rus, que significa campo, domus, que significa casa, y humus, que significa tierra. Así que para repasar tenemos que tener esto muy claro, que el sustantivo que responde a la pregunta quo será siempre en acusativo,
con o sin preposición. ¿Y eso de qué depende? Pues llevan preposición en acusativo y con in o az aquellos nombres comunes, todos, salvo las excepciones que veremos después, los nombres comunes y los nombres propios del lugar mayor. Se le llama lugar mayor, por ejemplo, a una provincia, a una región, a un estado o una isla grande. Y responden con, sin preposición, aquellos nombres propios del lugar menor, que sería un pueblo, una ciudad o una isla pequeña, y ciertos nombres comunes, que serían rus, que significa campo, domus, que significa casa, y humus, que significa tierra. Vamos a poner un ejemplo. Veamos. A ver. Por ejemplo, Caesar ad Galliam redivat. Bueno, no se ve muy bien con este color, pero bueno. César volvía a la Galia. ¿Por qué es ad Galliam? Porque Galia es una región, es un lugar mayor, por lo tanto lleva preposición ad en este caso. ¿De acuerdo? Si por ejemplo decimos Puelae rus ibant mane, que significa las niñas iban al campo por la mañana, rus es uno de estos nombres comunes que son la excepción, que son rus, domus y humus, que son la excepción que no llevan preposición. ¿De acuerdo? Ahora veremos el complemento circunstancial del lugar en donde, que es la pregunta ubi. ¿De acuerdo? El sustantivo que responde a la pregunta ubi se pone en ablativo y tanto puede ser con como sin preposición. De las dos maneras, ¿de acuerdo? Primero, se ponen en ablativo más preposición, con preposición. La preposición va antes, evidentemente, ya me entendéis. Y la preposición es la preposición in. Los nombres comunes y los nombres propios de lugar mayor. Recordad cuál era el lugar mayor. Lugar mayor era una provincia, una región, un estado o una isla grande. Ahora, se ponen en ablativo sin preposición. Se pone en ablativo sin preposición los nombres propios como habéis adivinado, de lugar menor. ¿Recordáis a qué se llama lugar menor? Al nombre de una isla pequeña, al nombre de un pueblo o de una ciudad. Que se declinan en plural los que sean de la primera y segunda declinación. Esto ya se complica un poco. Declinación. Que se declina en plural. O sea, los de la primera y segunda declinación que sean en plural y las demás declinaciones. Y si os parece un poco lío, vamos a repasarlo. A ver,
En ablativo sin preposición serían los nombres propios del lugar menor, y recordad que el nombre propio del lugar menor era considerado un pueblo, una ciudad o una isla pequeña, y respondían a los ablativos sin preposición de los sustantivos de la primera y segunda conjugación en plural y de las demás declinaciones. Dije conjugación antes, primera y segunda declinación en plural y de las demás declinaciones tanto en singular como en plural, ¿de acuerdo? Después veremos ejemplos. Y bueno, vamos a ver los ejemplos ahora porque después os vamos a hablar del locativo. Bien, como ejemplos vamos a poner otro color para que se vea mejor, no como antes. En el primer caso tenemos como ejemplo in Hispania, que significa en Hispania. Veis que Hispania es lugar mayor. In Ópido, in Ópido, que significa en la ciudad, que es un nombre común. In Monte, que es un nombre común también. Bueno, esto me salió muy mal escrito. In Monte, que es un nombre común. Estos son por nombre común y esto es por ser nombre propio de lugar mayor. Como ejemplo de esto es ejemplo de aquí de la. Como ejemplo B tenemos Atenis, que significa en Atenas, que como veis es un nombre propio de lugar menor, que es el nombre de una ciudad. Y otro ejemplo sería Babilón, que es también un nombre propio de lugar menor porque es otra ciudad. Bien, ahora vamos aquí a borrar algo para hablar del caso locativo, que responde también al complemento circunstancial en donde ubi. Y esto hay que verlo pues con un poquito más de espacio. El locativo es un caso muy especial porque es un caso que veis que en los casos tenemos el nominativo, el vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, y en ningún lugar hay el locativo. Es un antiguo caso que se dejó de usar, pero que permaneció ahí en ciertas ocasiones, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, el locativo. Vamos a hablar del locativo, ese caso. El locativo es un caso indoeuropeo, prácticamente desaparecido en latín, salvo los nombres que señalaremos, pero que en las épocas más arcaicas tuvo cierta vigencia. Indicaba el lugar en dónde y el tiempo en qué. O sea, el lugar en dónde, que es lo que estamos viendo aquí, en este caso, y el tiempo en qué. ¿De acuerdo? Bien. Se ponen en locatio, que es como se le llama al caso, locatio, desinencia y en la primera declinación en vez de ae, o sea, ai. En la segunda declinación se le pone también i. Por ejemplo, a ver, para no liarnos, sería como el caso dativo, ¿de acuerdo? Se pone con esa desinencia. Por ejemplo, Romae es en Roma, Corinti es en Corinto, Domi en casa y Ruri en el campo. Digamos que llevan la misma declinación o la misma terminación que un dativo, sí,
que un dativo de la declinación que le corresponda. Como veíamos, sería AE en la primera declinación, sería I en la segunda declinación. Vamos a tachar esto, es que al acabar en AI luego pasa a AE, pero bueno, sería AE en la primera declinación, en la segunda sería I, y serían los nombres propios del lugar menor de primera o segunda declinación. Sería, ¿y qué va en locativo? Eso, va en locativo los nombres del lugar menor. Estos son los que van en locativo, y después los nombres comunes. A ver si ya sabéis las excepciones estas: rus, domus y humus. Bien, a ver, que me he liado un poco aquí. Entonces vamos a repasar. El locativo es un caso arcaico que existía en el indoeuropeo y que al principio de la lengua latina tenía cierta vigencia, pero que poco a poco fue desapareciendo, pero quedó ahí unos restos. El locativo significa tanto lugar en donde como el tiempo en que. Se le llama locatio en latín, y cuando se declina como si fuera un dativo, es decir, las terminaciones, no os liéis, lleva la terminación como si fuera un dativo, solo que no es un dativo porque es un lugar, es un nombre de lugar. Así que si veis un dativo que tiene nombre de lugar, pensad que puede ser un locativo, ¿de acuerdo? ¿Qué sustantivos pueden ir en locativo? Pues aquí tenemos los sustantivos que indican lugar menor, y recordad de nuevo otra vez, no pararé de recordarlo y recalcarlo, porque esa es la única manera de acabar aprendiendo estas cosas en latín. El lugar menor es el nombre de ¿qué? De un pueblo, de una ciudad o de una isla pequeña. Y también los nombres comunes que son excepción, que son siempre los mismos: rus, domus y humus. Recordad que uno era casa, campo y tierra, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay que saber por ahora del locativo, para no liarse más, que es uno de los casos que responden a la pregunta ubi de un objeto. Así que vamos a ver primero el complemento circunstancial del lugar a dónde, que responde a la pregunta en latín, que es quo. Bien, el sustantivo que responde a la pregunta quo se pone en acusativo con o sin preposición. Lugar de donde se viene, que responde a la pregunta unde. Unde, que significa de dónde. Y por último, al lugar por donde se pasa, que responde a la pregunta qua. Qua, que significa por dónde. ¿Vale? Así que vemos que estas categorías, lugar a donde se va, lugar en donde se encuentra algo, lugar de donde se viene y lugar por donde se pasa, es la localización a una región, a un estado, a una isla grande, ¿de acuerdo? Así que tenemos que llevan preposición in o az, es decir, acompañando a un acusativo, los nombres comunes y los nombres propios del lugar mayor, que serían provincia, región, estado o isla grande. Y luego no llevan preposición, ¿de acuerdo? Es decir, llevan preposición, llevan las preposiciones in o az, los nombres comunes
y los nombres propios de lugar mayor. ¿A qué se le llama lugar mayor? Se le llama lugar mayor, por ejemplo, a una provincia. Hoy vamos a ver en este vídeo los complementos del lugar quo y ubi. La localización de un objeto pertenece necesariamente a una de estas categorías. Primero, lugar a donde se va, que responde a la pregunta quo. Quo, que significa ¿a dónde? Segundo, al lugar en donde se encuentra algo, que responde a la pregunta de ubi. Ubi, que significa ¿en dónde?